Hola amigos, bienvenidos a su programa de Radio Ados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Josué. Vamos a estudiar el 13º capítulo. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, siempre tenemos una oración para ayudarnos a mentalizarnos en lo que vamos a estudiar y para que Dios pueda también estar con nosotros al estudiar su palabra. En nombre, vamos a orar como siempre. Padre Celestial, gracias te damos por traernos en nuestro estudio hasta este punto, que hoy logremos ver, ¿no?, en la repartición de la tierra de Canaán, esa tierra que tú conquistaste a través de este pueblo, los principios de justicia, de equidad, pero también el recordatorio y la importancia de por qué insistías tanto en esa tierra, ¿no?, en esa porción de tierra. Que nos bendigas en nuestro día de hoy en Jesús. Amén. En el capítulo de hoy vemos que en el texto se menciona que Josué era ya bastante anciano, ¿no? Había pasado, de hecho, un buen tiempo. Ustedes recordarán que Josué y Caleb eran de aquella generación de espías, de la primera generación, ¿no?, de que estaba allí del pueblo que sale de Egipto. Y ellos eran espías que fueron, y como fueron los dos positivos que regresaron, ellos se les permitió entrar a la tierra Canaán. Por lo tanto, ellos no eran de los jóvenes, ¿no? O sea, de hecho, el joven, por así decirlo, la generación joven que entra a la tierra Canaán estaba en el marco de los 38, 40 años, ¿no? Aquellos, bueno, había gente más joven, solo que, digamos, los primeros hijos que nacen en el desierto iban a tener alrededor de eso, de 38, 40 años, y claro, a medida que se iban acercando el final de los 40 años, iba a estar la gente más jovencita. Pero Josué ya, o sea, es para que logremos entender que Josué probablemente, no sabemos qué era, que cuando la Biblia dice ya bastante anciano, cuántos años se refiere, pero ya tenía unos cuantos años. Ahora, el texto dice que Dios le dice, mira, estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Y en el versículo 2 se habla particularmente del territorio filisteo. Aquí el capítulo de Josué nos está anticipando una pregunta que nos puede surgir cuando avancemos en los libros. En el libro de Jueces y en el libro de 1 Samuel vamos a notar la gran presencia de los filisteos, ¿no? Y entonces pues una pregunta natural sería, si Dios echó a todos los pueblos de la tierra de Canaán, ¿por qué los filisteos están? ¿Y por qué razón entonces, por qué molestan tanto al pueblo de Israel? Y también dice el versículo 2 que faltaba otros territorios por conquistar, ¿no? O sea, Israel había conquistado bastante, pero aún así faltaban unos elementos. Tradicionalmente, ustedes saben que en términos de historia y arqueología no se puede ser dogmático con que esta es la única explicación posible. En los registros de la época, más o menos del siglo XIII a.C., hay unas menciones a un pueblo que se le conoce como el pueblo del mar. Y se cree que el pueblo del mar eran los filisteos, que habían migrado de la parte sur de lo que hoy es Grecia y que habían migrado entonces a la parte sur de lo que hoy en día es Israel. Ellos o los pueblos del mar en los registros de la época están relacionados con el manejo del hierro. De hecho, en el siglo XIII a.C. Inicia lo que normalmente se conoce como la era de hierro, porque empieza a haber una predominancia por este material en esta época y los filisteos se conectan, o algunos arqueólogos, algunos historiadores piensan que los filisteos vienen de esta parte del sur de lo que hoy es Grecia, entonces viajan por mar, se asientan en estas tierras y si ustedes recuerdan, en las narrativas de Samuel y de Jueces, los filisteos son muy dados al arte del hierro, ¿no? y al arte de fabricar armas. De hecho, quizás por eso eran superiores al pueblo de Israel en ciertos momentos, porque ellos tenían armas. Entonces, y tenían armas de mejor calidad. Entonces aquí se habla de los filisteos y desde ya uno empieza a pensar y a reflexionar sobre los elementos narrativos que vendrán en el resto de las escrituras que seguramente estaremos estudiando más adelante. Lo que Dios le dice entonces a Josué es, mira, o sea, falta un territorio por conquistar, ¿ok? Y en el versículo 6 al final le dice, pero tú
repartirás y le darás por herencia esta tierra que ya está conquistada a los israelitas, tal como yo lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas las tierras entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés. De hecho, anticipándonos a la historia, nos vamos a dar cuenta que los israelitas en este periodo no van a vencer a los filisteos. La tarea de vencer a los filisteos y de dominarlos, sobre todo, va a ser propiamente una tarea que solo se cumple en la época de David y en la época del fortalecimiento militar del reino, ¿no? De hecho, ustedes recordarán que cuando Salomón asume el poder, Dios le dice a David que Salomón le va a construir su templo porque en la época de Salomón ya no hay sangre, mientras que David las manos estaban llenas de sangre, porque es David quien conquista militarmente todo lo que tenía que ser conquistado para poder generar una estabilidad que le diese crecimiento a la monarquía israelita. Entonces Salomón llega a un reino estable y entonces llega a administrar en un tiempo de bonanza, ¿no? A David en cierta forma sí le toca construir y pelear y administrar en tiempos de turbulencia y entonces le toca ir montando un imperio sobre la marcha. Entonces esto es respecto a los filisteos. Del versículo 8 en adelante lo que se nos dice es cómo se repartió la tierra entre las 12 tribus. Entre las 9 tribus y media, pues ustedes recordarán que habían 2 tribus y medias que ya tenían su porción de tierra del otro lado del Jordán. Acá en este texto donde se nos habla de la repartición de tierras, ustedes recuerden que Dios reparte la tierra entre las tribus de Israel, que las reparte de una forma equilibrada, sobre todo las reparte de acuerdo al número de personas a las que están o componen cada tribu. Por eso era tan importante que se supiese cuál era el número de personas que habían por tribus y ese número lo tenemos ¿en dónde? En el libro de Números. Por eso de allí deriva su nombre y por eso hay tanta insistencia en ello. ¿Por qué Dios es tan insistente con la tierra? Alguien podría llegar a preguntar. Entonces, Dios es tan insistente con la tierra por diversas razones, ¿no? Una de las que podemos asumir es el hecho de Dios quería darle esta porción de tierra a Israel porque colocándolos allí iban a estar en un sitio estratégico. Ese sitio estratégico radica en que las personas que venían del norte, de la parte de lo que hoy en día es Siria, el Líbano y demás, esas zonas de por allá del norte de Israel eran supremamente activas en comercio y en ese momento los imperios, en este momento del pueblo israelita, los imperios el imperio fuerte es el imperio de Egipto. Entonces el comercio era de Egipto, que estaba al sur de Israel, hacia el norte, entonces todas las personas tendrían que pasar por ese pedazo de tierra específico. ¿Qué buscaba Dios con eso? Que la gente que pasara se encontrara y conociera del Dios de Israel. La visión de Dios nunca fue solo tener al pueblo de Israel. La visión de Dios era a través del pueblo de Israel alcanzar a todas las naciones. Esa era la visión de Dios. Y esa visión, de hecho, la vemos de una forma muy programática en el libro de Isaías, en los capítulos del 40 al 66. Una visión general de Dios sobre las naciones. Entonces Dios quería alcanzar a las naciones a través del pueblo de Israel. ¿Pero de qué forma? La única forma en que Dios podía alcanzar a las naciones era demostrando que el reino y la nación de Israel tenía unos elementos fuertes y deseables para el resto de las naciones. Entonces por eso el gobierno debía ser ejemplar, las leyes debían ser ejemplares y el Dios del pueblo de Israel debía ser el mejor Dios de todos. Porque de esa forma la gente iba a decir, oye, qué buen Dios tienen ustedes, qué buen rey tienen ustedes, qué buenas leyes tienen ustedes, queremos ser como ustedes. Y cuando la pregunta, o cuando la expresión surgiera de parte de las personas que viajaban y las naciones alrededor, queremos ser como ustedes, el pueblo de Israel les iba a apuntar a Dios como la fuente de todo lo visible que ellos estaban contemplando. Entonces, Dios por eso es tan insistente en ese pedazo de tierra, ¿no? Por la ubicación y por lo que Dios quería hacer a través del pueblo de Israel. A veces necesitamos entender que hay bendiciones de nuestra vida que no son dadas exclusivamente para el deleite o goce personal, podríamos decir, sino que son, en cierta forma, elementos, herramientas que Dios puede usar, ¿no? A través o que Dios puede usar esa herramienta o ese instrumento para lograr expandir su plan de bendición a las demás personas. A veces en las iglesias se nos dice, esto es un ejemplo nada más, que el dinero es malo, ¿no?
Y propiamente el dinero no es malo. Hay personas a las que Dios bendice con habilidades, con ideas, con astucia, que los lleva a hacer dinero, pero ese dinero no es propiamente sencillamente para una complacencia propia. Tampoco es para que entonces todo el mundo vaya a pedirle al hermano, hermano, regáleme tal. O porque el hermano ahora tenga la obligación de repartir su dinero entre todas las... No. No es para eso. Pero ese dinero puede ser la excusa que utilice Dios o el instrumento que utilice Dios para ampliar la visión o el reino, que es su reino sencillamente de unas personas que deciden creer en Él. Entonces, el dinero de una persona puede ser la herramienta que Dios utilice para ampliar su reino, porque a través de ese dinero se puede construir o se pueden hacer obras benéficas o se puede tener acceso a círculos donde no cualquiera puede estar, y a través entonces de eso Dios puede empezar a obrar. Entonces, cuando nosotros nos miramos y decimos, bueno, ¿qué tengo yo? ¿No? Como Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Porque lo que tienes en tu mano puede ser el instrumento que Dios utilice para bendecir a otros. Al pueblo de Israel era la tierra. Pues tú también puedes tener tierras, y las tierras que tú tienes pueden servirle a Dios porque colindan con alguien a quien Él necesita alcanzar. O el carro que tú tienes porque necesita Dios utilizar tu carro para alcanzar a alguien que Él necesita incorporar a su reino. O la ropa que tienes o los talentos que tienes. La pregunta es, ¿qué tienes? Porque eso Dios lo puede utilizar para alcanzar a otros. Dios nos muestra que efectivamente la tierra que le dio al pueblo de Israel se iba a convertir en un centro de bendición, porque más adelante nos vamos a notar cómo desde esa tierra, con David, al lanzar distintas campañas militares, muchas naciones, aunque no dejaron sus dioses para servir exclusivamente al Dios de Israel, muchas naciones llegaron a conocer del Dios de Israel y respetaban al Dios de Israel, aún al punto de entender que el Dios de Israel probablemente era mayor y mejor que sus propios dioses. Entonces es un asunto de cómo las bendiciones que Dios nos da a veces nos ayudan a nosotros y son instrumentos para Él para alcanzar a los demás. Que hoy podamos reflexionar en esas cosas buenas que Dios nos ha dado y de cómo Dios a través de ellas puede alcanzar un mundo perdido.